de un verdadero Estado de Derecho para no considerarse en crisis, y que vemos el artículo 1 de la Constitución, donde decía que cuando no cumple con el bien común se considera que está en crisis. Y también tengo las definiciones que vimos de la identidad y de la cosmovisión, que fue lo que creo que comentó la compañera. Muchas gracias, Dulce. Muy bien, jóvenes. Así es, el día miércoles abordamos la identidad. De hecho, el tema de identidad lo vamos a seguir tocando en todo el curso, ¿verdad? Porque recuérdense que vamos a ver los derechos colectivos, que son parte de esa identidad. Vamos a hablar de costumbres y tradiciones, que son también parte de la identidad. Entonces, esto de la identidad inclusive, van a ver algunos artículos de la normativa internacional que ya estamos viendo en clase, donde vamos a hacer integración con esto que vimos en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Hablamos, tal y como lo dijo Dulce, de la crisis de Estado. Decíamos que un Estado que no cumple con ese bien común, que es garantizarle el bienestar a todas las personas, y que tampoco cumple con garantizar esa parte que tiene el de paz como un derecho primordial. No podemos decir que estamos en un verdadero Estado de Derecho, sino que estamos en crisis, y entonces no respondimos la pregunta de que sí es importante el abordaje de los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto de la multiculturalidad y la interculturalidad. Hablamos también un poquito sobre el despojo y dijimos que este tema lo vamos a complementar cuando ustedes finalicen, previo a su segundo parcial, la lectura de La Patria del Criollo, y que ustedes formen una definición propia y puedan responder si realmente en el despojo, en las diversas épocas, hubo violencia, hubo despojos solo de tierras, o hubo despojo también de dignidad y de otros derechos protegidos. El día de hoy, jóvenes, vamos a empezar a ver el tema número 3, discriminación y racismo. Pero este tema sí va a abarcar varios periodos de clase. Con relación a la discriminación, vamos a empezar hoy a platicar un poco de este tema. Racismo lo vamos a ver por aparte cuando ya ustedes hayan comprendido lo que es discriminación y lo que no es discriminación, porque no todo es discriminación. Y entonces ya vamos a poder analizar y vamos a poder ir viendo por partes los derechos protegidos y vamos a ir así. Vamos, este tema que es discriminación desde el concepto general, algunas definiciones, y luego pues ya nos vamos a ir situando en lo específico del curso, que es la discriminación por origen étnico, o por esta parte raza también, o por la situación económica de las personas que conforman un pueblo indígena. Hoy vamos a hacer nuestros, lo vamos a ir trabajando en orden como lo hemos hecho en la clase pasada. Para empezar, jóvenes, con lo que es la discriminación, vamos a partir de que la discriminación, primero que nada, es una grave violación a los derechos humanos. En el caso de los pueblos indígenas, ya comprendimos en las clases pasadas que tienen derechos humanos las personas que integran cada pueblo, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean niñas, personas de la tercera edad. Pero también tienen ese derecho al respeto como pueblo, en el marco de sus costumbres, tradiciones, en el marco de sus derechos colectivos. Y todo esto pues parte de ese concepto de lo que es dignidad, que es el respeto que merece toda persona por el hecho de ser persona, y en el caso de los pueblos indígenas, el respeto que tienen como pueblo. Entonces podemos decir que la discriminación es por eso una violación a los derechos humanos, y también es una forma de violencia, porque
la discriminación, cuando se desarrolla, ocasiona daños. Muchas veces pueden ser daños a la integridad emocional de la persona. Recuérdense que yo les dije que la integridad tiene 3 dimensiones: la física, la sexual y la psicológica o emocional. Entonces, en el caso de discriminación, se dice que también la discriminación constituye una forma de violencia. Y muchas veces puede hacer que esta forma de violencia pues cause daños a la persona o personas que la sufren. Podemos preguntarnos entonces qué es discriminación. Y podemos dar la respuesta que entonces la discriminación es lo contrario a ese principio general de no discriminación del cual ya hemos estado hablando en el curso. Y aquí volvamos a repetir lo que ya dijimos. La dignidad parte de 2 principios fundamentales, que es igualdad, libertad, más uno que es equidad. Si todo esto se cumple, tenemos nuestro principio general de no discriminación ahí producido. Pero si esto no se cumple o si se da alguna distinción de una persona por ser mujer, por su religión, por su edad, entonces podemos decir que hay una grave violación a los derechos humanos de esta persona y esto pues constituye violencia. Partiendo de esto, jóvenes, entonces el principio general de no discriminación, si no se produce, da como resultado la discriminación. Y la discriminación lleva como objetivo siempre vulnerar entonces un derecho protegido. En el curso vamos a aprender entonces qué no es discriminar, porque si a mí no me vulneran un derecho que está protegido o que es un derecho humano, no es discriminación. Pero hoy vamos a empezar con esas generalidades. Para empezar entonces con este tema, vamos a ir ubicando este principio general de no discriminación, porque es la base. Si este principio se vulnera, se da la discriminación. Saquen, por favor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habíamos pedido para el curso. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy vamos a trabajar con la Declaración Universal, con la Declaración Americana y con la Declaración de las Naciones Unidas para que puedan tener a la mano y sus 2 pactos siempre. Entonces, ¿quién quiere apoyar con la lectura artículo 1 y artículo 2 de la Declaración Universal? Yo los leo, licenciada. Licenciada, Muchas gracias. todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la coordinación política, jurídica o internacional del país o del territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Qué vemos aquí, jóvenes? Hay que recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es como la base. La declaración ustedes la van a ver reafirmada en
todos los convenios internacionales, porque es la base de los derechos humanos. Por eso se le dice que es una serie de postulados. Y recordemos que la Declaración Universal parte de ese respeto a la dignidad de la persona humana y tiene aquí plasmado el principio general de no discriminación. Pero veamos el artículo 1. Está aquí establecido que todos los seres humanos, todos, hombres, mujeres, todos los seres humanos nacen libres. ¿En qué nacen libres? En esa libertad de ejercer sus derechos. Iguales, aquí la igualdad la vamos a ver como un derecho humano. Yo tengo el derecho a ser igual que la otra persona en el ejercicio de esos que sostiene la dignidad. Y volvemos a ver aquí que dice están dotados con razón y conciencia. Es decir, jóvenes, todos sabemos que también tenemos derechos, pero tenemos responsabilidades. Y esa responsabilidad radica en comportarme fraternalmente, es decir, guardar el debido respeto a la otra persona, no violentar los derechos humanos de la otra persona, no creerme superior a la otra persona. Y el artículo 2, volvemos a ver aquí que se establece que esos derechos yo los puedo gozar sin distinción alguna de. Y cuando vemos aquí cualquier otra condición, aquí entra lo que es pertenecer a un grupo étnico o cualquier otra situación por la cual a mí se me pueda vulnerar un derecho protegido al que yo tengo derecho. Ahora bien, a ver, Jacqueline Azucena Hernández. A ver, Jacqueline, de conformidad al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si yo le pregunto con qué artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala usted podría integrarlo, ¿cuál me diría? Buenas noches, licenciada. Pues yo lo relacionaría con... Ay, Jesús. El 1, donde dice todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿Con cuál lo relacionaría de la Constitución? Con el artículo 66. A ver, Jorge Alexander Rodríguez. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Pues viendo acá la Constitución con el artículo 4, donde dice libertad e igualdad de la Constitución de la República de Guatemala. Muy bien, fíjense, joven, sí, correcto, Jorge Alexander, correcto, con el cuarto. Fíjense que el cuarto, no van a ver ustedes que dice principio general de no discriminación. No lo dice. Incluso en la misma Declaración Universal no hay ahí una palabra que diga principio general de no discriminación, porque este principio se encuentra inmerso en la misma igualdad. Si se ejerce la igualdad, se ejerce la libertad, mi dignidad es totalmente respetada, ese principio va a estar ahí consagrado. Pero si se da lo contrario, si por ejemplo yo no considero igual a una persona por ser indígena, ese principio no se está respetando. Entonces, aquí cabalmente, como lo dice Jorge, el artículo que vamos a integrar en este momento es el cuarto. Entonces, hagan su cuadro, jóvenes, el cuadro, le ponen número 2 al cuadro porque es la segunda integración normativa. Quienes tienen en físico la normativa, pues no es necesario que hagan el cuadro. Si se les facilita, pues lo hacen. Entonces, si no, pues tendrían que anotar al margen de cada artículo los artículos que vamos relacionando. Entonces, ponen en su primera columna Constitución Política de la República de Guatemala. A su artículo, a su cuadro le ponen como título Principio General de No Discriminación. Es cierto, vamos a ver el tema discriminación, pero ustedes ya saben que la discriminación se desarrolla si ese principio no es cumplido. Entonces pónganle al título del cuadro, cuadro 2, Principio General de No Discriminación.
Primera columna, Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 4. Segunda columna iría a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y le ponen artículo 1 y artículo 2. Saquen su Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Quién quiere apoyar con la lectura? Perdón, licenciada, ¿me puede repetir en la segunda columna que iría? Me quedé un poquito atrás. Declaración Universal de los Derechos Humanos y escribe el artículo 1 y el 2. No vayan a copiar el artículo, jóvenes. Ahí solo es para hacer referencia de la integración normativa, porque ustedes el artículo lo tienen desarrollado en el instrumento. Entonces no se vayan a poner a copiar todo el artículo en el cuadro, sino... Perdón, licenciada, artículo 1 y 2 de la Constitución. No. Artículo 4 de la Constitución Política. Ahí está fundamentado el principio general de no discriminación, porque está radicado en la misma igualdad y en el desarrollo de la dignidad que todas las personas tenemos. Muy bien, ahora saquen su Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Quién quiere leer el artículo 7? Vamos a leer el 7. Yo lo leo, licenciada. Muy bien. El artículo 7 dice igualdad de género. Dice, 1. Las mujeres indígenas tienen el derecho al reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales contenidos en el derecho internacional, libres de todas las formas de discriminación. ¿Continúo con el número 2? Sí, por favor. Okay. Los estados reconocen que la violencia contra las personas y los pueblos indígenas, particularmente las mujeres, impide o anula el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los estados adoptarán las medidas necesarias en conjunto con los pueblos indígenas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas. Este artículo, jóvenes, ya lo habíamos leído, pero ahorita voy a volverlo a explicar, recordando que dice igualdad de género. Igualdad, o sea, como un derecho humano, pero es igualdad que sostiene la dignidad de la persona humana, porque el hecho de que una persona sea mujer no quiere decir que no va a tener derecho a esa dignidad y a ejercer sus derechos humanos. Entonces, aquí vemos que se está enfatizando igualdad de género, pero género no es sexo, jóvenes, femenino. Género, aquí entran los dos sexos, masculino y femenino. ¿A qué se refiere eso? Género, recordamos que les expliqué que es una construcción social, cultural, histórica, religiosa, que a los seres humanos les ha dado su deber ser. Es decir, si preguntamos cuál es el ser de las personas, somos seres humanos, todos y todas. Nuestro deber ser nos lo da esta palabrita género, pero el problema ¿cuál es? Lo da en una forma equívoca. Y esta forma equívoca es lo que a futuro viene a desarrollar discriminación y violencia. Entonces, esta palabra género es muy importante que la comprendamos porque ¿cuál es el rol que se le ha dado a las mujeres equívocamente en la sociedad? Ya poníamos el ejemplo de las niñas que en una cultura no va a estudiar porque se le ha asignado en la sociedad que para qué va a estudiar la niña si su rol en la sociedad es un rol reproductivo, tener hijos, casarse y no desarrollarse más allá de ir a la escuela porque para qué va a estudiar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una desigualdad. Entonces, esa palabra género, lo que nos está queriendo decir aquí la declaración es igualdad de las personas en ese su deber ser, en ese deber ser que todos y todas tenemos. Y aquí se plasma muy enfáticamente mujeres, niñas y niños. ¿Por qué? Porque las mujeres, los niños y las niñas también son derechos específicos que en la realidad sí se encuentran muchas veces en situaciones de
vulnerabilidad. Y en las culturas jóvenes, aunque por ejemplo veamos que hay culturas que dicen costumbres y tradiciones, el maltrato hacia una mujer indígena no es una costumbre, eso ya es violencia, eso ya viene a desarrollar la discriminación. Entonces, este artículo es muy importante porque se lleva una relación muy estrecha con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí vemos ese principio general de no discriminación hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia los niños. Sigamos con el artículo número 8. Artículo número 8. Derecho a pertenecer a pueblos indígenas. Las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia de cada pueblo. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. Muy bien. Que vemos aquí el derecho de pertenecer a pueblos indígenas. Primero que nada, vemos ese respeto a no ser discriminada una persona por pertenecer a un grupo étnico, por su identidad, o sea, por ejercer una identidad propia, costumbres y tradiciones. Pero aquí también vemos, jóvenes, plasmado ese derecho del cual hablábamos el día miércoles, la autoidentificación. Yo puedo autoidentificarme con uno o con dos pueblos y de eso no puede haber discriminación. Ni me pueden imponer que yo por tener rasgos físicos específicos, yo no pueda pertenecer. Si yo me autoidentifico, es parte de ese derecho. Entonces, aquí vemos esta parte importante también de la autoidentificación y ese principio general de no discriminación por yo autoidentificarme y por esa identidad propia de los pueblos indígenas. Entonces, en su tercera columna, coloquen Declaración Americana sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, artículo 7 y artículo número 8. Bueno, ahora vamos a leer el artículo número 1 y artículo número 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas. ¿Quién quiere apoyar con la lectura? Artículo 1, muchas gracias. Artículo 1. Los indígenas tienen derecho como pueblos o como individuos al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, universal de derechos humanos y las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los pueblos y personas y tienen derechos a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. ¿Qué podemos ver en el artículo 1? Vemos ese derecho a no ser discriminados como pueblos, pero si se dan cuenta aquí aparece separado, dice como pueblos, colectividad, ¿sí? Y como individuos. Es cierto que aquí dirán ustedes individuos, es una palabra que podríamos decir se inclina a hombres, ¿no? Aquí están incluidas las mujeres porque la declaración parte de ese principio de no discriminación. Entonces, se ve aquí en este artículo que se está prohibiendo la discriminación de la colectividad, o sea, del grupo de personas que integran un pueblo, pero también de cada persona que integra ese pueblo. Y vemos el fundamento aquí muy importante en la Carta de las Naciones Unidas, que la Carta de las Naciones Unidas es un instrumento internacional que parte de que para poder alcanzar la paz, una verdadera paz, debemos de respetar
todos y cada uno de los derechos humanos universalmente reconocidos. Vemos también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y normas internacionales de derechos humanos. Es decir, que todo lo que está protegido, los derechos que están consagrados en cada uno de estos instrumentos internacionales deben de ser respetados y deben de ser garantizados. En el artículo 2 vemos igualmente pueblos como colectividad, individuos, y aquí libres e iguales, es decir, no importa si son hombres, si son mujeres, todos y cada una de las personas que integra un pueblo en su colectividad tiene ese respeto a sus derechos humanos, que aquí entran los derechos individuales, los sociales, los económicos, los culturales, que ustedes pudieron aprender en el curso de Derechos Humanos en Guatemala, y entran también los derechos colectivos. Entonces, en la siguiente columna ponen Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 1, artículo 2. Ahora le pregunto Jorge Catalán, que fue el que hizo la lectura. A ver, Jorge, ¿cree usted que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentra fundamentado el principio general de no discriminación? Me fundamenta la respuesta. Por ejemplo, en el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad y el goce de sus derechos. Y podríamos decir que en esta parte engloba el principio general de no discriminación. ¿Será que solo en el 3 o habrá otro antes del 3? Muy buena respuesta. Pero aparte del 3, ¿habrá otro? Ahorita voy a ver. En el 2, en el numeral 1, dice cada uno de los estados partes del presente pacto se compromete a respetar y garantizar que todos los individuos se encuentren en su territorio, estén sujetos a jurisdicción de derechos reconocidos en el pacto, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o otra índole, origen, nación o social. Entre el artículo 2 y el artículo 3 podríamos decir que sí lo recoge. Entonces, jóvenes, hagamos en nuestra siguiente columna el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ponen el artículo 2 y artículo 3. Y en el otro, ¿qué piensa Jorge Catalán? Sí. Ahorita lo voy a verificar. En el otro creo que sí, porque como prácticamente se vuelve a recalcar lo de la Declaración Universal, en el artículo 1, creo yo, perdón, en el artículo 3 del Pacto de Derechos Sociales, Culturales y Económicos, que en el artículo 3 dice prácticamente lo mismo, vuelve a recalcar que los estados partes en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a mujeres igualdad. Y en el artículo 4 también, que dice que los estados partes en el presente pacto reconocen que en el ejercicio de los derechos garantizados conforme el presente pacto del Estado podrá ser... perdón, creo que el artículo 4 no. No, el 4 no hemos llegado. ¿Será el 2? Mira el 2. El 2 dice cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante... A ver. Tal vez el 2 y el 3. Tal vez, o hay seguridad de que ese es el artículo. El artículo 3 sí, seguro. Va. El artículo 2,
Vamos a Lea el ver. 2. El 2 ya lo habíamos leído. Léalo otra vez. Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas de plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, Va. idioma, religión, opinión. Entonces, sí Sí, lo contempla. Muy bien, porque... Ajá. Entonces, si lo contempla, joven, entonces en su siguiente columna pongamos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2. Y algo importante que vamos a relacionar ahorita con los dos pactos. Fíjense que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos está regulando los derechos civiles, que son los derechos de autonomía que le pertenecen a todas las personas, y los políticos, que son los derechos de participación. Y estos pues no pueden ser objeto de discriminación o de limitación para ninguna persona. Y el otro pacto también establece ese respeto a los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí recordemos que el artículo 3 de ambos pactos recogen un derecho colectivo que es la libre determinación de los pueblos. Entonces, vemos en todos estos instrumentos internacionales, jóvenes, que se está recogiendo este principio general de no discriminación, y que lo contrario a este principio es lo que llamamos discriminación. Para poder entender aún más y ya ir avanzando en este tema, vamos a hacer dos ejercicios. Para el primero vamos a tener un lapso de 5 minutos. Al terminar los 5 minutos vamos a dejar la participación de unas 3 personas que quieran dar sus aportes. Luego pasamos al siguiente ejercicio y ya vamos a continuar con el tema. Este tema nos va a llevar algunos periodos porque es un tema bastante amplio. Entonces, ¿en qué consiste el primer ejercicio? Quiero que anoten en su cuaderno las preguntas que les voy a dictar y que las respondan. ¿Qué es para mí la discriminación? No me vayan a poner, es una violación a los derechos humanos, es una forma de violencia, es lo contrario al principio de discriminación, porque esto yo se los dije ahorita, sino yo quiero su aporte propio. ¿Qué es para ustedes la discriminación? Pregunta número 2. ¿Considero que alguna vez fui discriminado o discriminada? Tienen 5 minutos a partir de este momento para sus respuestas. Jorge Alexander Rodríguez, cuando terminemos el ejercicio, me da su aporte en cuanto a la pregunta número 1. Lick, disculpe, ¿podría repetir la segunda pregunta? Mil disculpas. ¿Me considero que yo he sido discriminado o discriminada? Muy amable, gracias. No por qué, sino solo si ustedes consideran.
Muy bien, jóvenes. Vamos a participación con el primer ejercicio. ¿Quién quisiera dar su aporte a la primera pregunta? Buenas noches, licenciada. Creo que me dijo que diera mi parte de la primera pregunta. Muy bien. Para mí la discriminación, pues fundado en el artículo, para mí la discriminación es el trato desigual hacia una persona o una colectividad, ya sea por motivos religiosos, raciales, políticos, de sexo, de edad o condición física. Muy bien. ¿Y usted ha considerado haber sido discriminado alguna vez? Sí, licenciada. ¿Decir el por qué? ¿Solo sí o no? Tal vez por mis creencias. Vale. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quisiera dar su aporte a la pregunta número 1? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. César David García. Buenas noches. Yo creo que como lo dijo el compañero, fundamentado en el artículo 4, que es el que más se apega a la discriminación, la discriminación para mí es el violentar los derechos que tenemos como ciudadanos, en el sentido de muchas veces ser cohibidos con la libre expresión, no poder a ciencia voz o a gritar o expresarnos libremente en los aspectos religiosos, políticos, temas de educación, porque muchas veces se cohíbe o se prohíbe o se limita de ese tipo de temas, ¿verdad? Para la segunda pregunta, si considero si alguna vez he sido yo discriminado, creo que sí, porque muchas veces hasta en los trabajos influye eso, ¿verdad? Que porque uno no es profesional, hasta con el salario es menor a una persona, y teniendo las capacidades para poder desempeñar el puesto de una persona que muchas veces es preparada, ¿verdad? Gracias, César. ¿Alguien más? Una última intervención y pasamos al siguiente ejercicio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Con respuesta a la primera pregunta, yo considero que la discriminación es juzgar a las personas por la cultura, la creencia, y he visto también que la forma de discriminación de algunas personas es sentirse un poquito más por la posición económica que tiene, o sentirse un poquito más que los demás por las creencias que tienen. Y en respuesta a la segunda, sí. Sí. Bueno. A ver, una última intervención. Quería dar una intervención que se me Mayra, sí, Mayra, ¿le escucho? Creo que alguna vez fui discriminada, ¿verdad? Está así personalizado la pregunta, ¿verdad? Sí, pero primero, ¿qué es para usted la discriminación? No la persona que tiene... no ser tratada igual ante los demás, ya sea por mi sexo, ya sea por mi sexo, por mis costumbres, por mi religión y por ser, por ser mujer, ya lo había mencionado, por el sexo. Y he sido discriminada como profesional y como mujer, y por ser mujer. Muchas gracias, Mayra. Bueno. A ver, jóvenes, yo hice un extracto aquí de algunas palabras que voy a necesitar que anoten en su cuaderno. La primera pregunta es para poder traer algunas preguntas que van relacionadas con la discriminación, pero algunas las vamos a ir aclarando a lo largo de este tema. Por ejemplo, trato desigual. Quiero que anoten esas dos palabras, trato desigual. Juzgar, que hoy vamos a hablar un poco de ese juzgar. No ser tratado como igual, también lo anotan. Violentar los derechos de la libre expresión, también anoten esa parte.
Y con relación a la segunda pregunta, aquí yo no les dije que me dijeran el por qué. Porque esta pregunta se la van a responder ustedes cuando ya tengamos más amplio el tema, porque muchas veces yo puedo creer que he sido discriminado o discriminada, pero quizás no, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir aclarando todas estas dudas a lo largo de este tema, pero estas palabras sí quiero que las anoten porque vamos a enfatizar en determinado momento esta palabrita trato desigual a una persona y violentar los derechos. Puede ser que yo alguna vez piense que me han violentado los derechos, pero puede ser que no y que entonces no fui objeto de discriminación. Pasemos al siguiente ejercicio. Quiero que hagan en su cuaderno 2 columnas, jóvenes. No cuadro, no vamos a hacer integración ahorita. Es un cuadro, poner aspectos positivos y a la segunda columna aspectos negativos. Bueno, en la primera columna de aspectos positivos, quiero que me escriban lo que ustedes han escuchado, no lo que ustedes piensan, lo que ustedes han escuchado que se dice de los indígenas. Aspectos positivos. Y en la de aspectos negativos, igualmente van a escribir lo que ustedes han escuchado que se dice de los indígenas, pero que ustedes consideran que es negativo. Por ejemplo, lo que se oye decir de ellos. Entonces tienen 5 minutos a partir de ahorita para hacer este ejercicio. Luego pasamos a una participación igual como la anterior. Disculpe, de las palabras, ¿cuál era la tercera? A ver, juzgar, violentar los derechos, trato desigual, no ser tratados como iguales. Gracias, Lic. Licenciada, disculpe, son aspectos negativos que yo he escuchado sobre los indígenas. Sí, lo que se dice de ellos. Gracias. Que es negativo de ellos, ¿no? Y lo positivo que usted ha escuchado, ¿no? Lo que usted piensa, lo que usted ha escuchado. Gracias.
Muy bien, jóvenes, ¿quién quiere dar sus aportes? La primera columna, vamos primero con aspectos positivos, 3 o 4 participaciones y luego con aspectos negativos. ¿Quién quiere participar? ¿Empresario? No. Muy bien. En aspectos positivos, son trabajadores, perseverantes y emprendedores. Negativos. No me digan negativos todavía. Primero vamos a ir con los positivos. A ver, otra participación. Personas, seres humanos ¿Sí? con bastante sabiduría. ¿Qué más? Que son unas personas bastante unidas y muy trabajadoras. Yo, licenciada, puse son personas trabajadoras, pelean por sus costumbres o las protegen, más bien dicho. Pelean por sus derechos y son personas organizadas. Personas organizadas. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Yo puse... yo puse que son trabajadores que transmiten su cultura entre generaciones y que tienen mucho respeto por los recursos naturales. Muy bien. Vámonos entonces con lo negativo. ¿Quién quiere decir qué puso de lo negativo? Yo quería participar. Yo, licenciada. Negativo. Puse que, bueno, yo he escuchado que dicen que no tienen cultura de cuidar el medio ambiente, o sea, que tiran basura o que no les importan mucho los ríos y así. Y que los hombres en particular no son muy caballeros. ¿Serán machistas los hombres? ¿Qué piensa usted? Pues yo siento que la manera de tratar a sus mujeres, pues que, porque yo he visto a veces cómo les hablan, sí es un poco cariñosa. Es como, vos tráeme esto, vos haces lo otro, no es como, mira, mi amor, por favor. Es lo que yo pienso. ¿Alguien más quiera dar su aporte? Yo, licenciada, sí. Se hace mucha referencia a ellos de que son como salvajes, ignorantes, que son sucios, que a veces se refiere a las mujeres que las tratan, que están envueltas por su vestimenta. Creo que se escucha más aspectos negativos que positivos. Positivos, gracias, Salomé. De hecho, usted tocó ahorita algo de otro ejercicio que vamos a hacer, de una palabra que dijo, que eso es muy cierto lo que usted dijo. ¿Alguien más? Yo, licenciada. Sí, dígame. También lo que he escuchado es que son personas ignorantes, que son sucias y que son personas prepotentes.
Muy bien, fíjense cuánto aspecto negativo. Una última participación. Yo, licenciada. Bien. Licenciada, yo he escuchado también que se dejan manipular fácilmente, que les gustan las bebidas alcohólicas. Y que son Fíjense necios. bien, necios. Entonces, a ver, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Quiero que vean esa palabra necio, cómo la asemejamos con otra palabra que yo voy a mencionar ahorita en este otro ejercicio. Una última intervención de aspectos negativos. Yo, licenciada, es Muy que bien. son problemáticos. ¿Que son qué? Problemáticos. ¿Qué más? Son discriminadores entre ellos mismos. Edgar Rolando Zapeta dice que son discriminadores entre ellos mismos. Así También es. en el programa del curso vamos a ver qué sucede cuando esto pasa, ¿verdad? Por eso recuérdense que las etnias deben de guardar sinergia y sus derechos deben de ser gozados en un plano horizontal. Si hay una superioridad entre los diversos pueblos, ahí estamos mal, allá no estamos hablando de sinergia. Muchas gracias, Edgar Rolando. Vamos a hacer ahorita un último ejercicio y aquí solo quiero que escuchen unas palabras que yo voy a decir. Igualmente vamos a hacer la participación de 3 personas. A ver qué opinan ustedes de esto. Voy a empezar con una que dijo Salomé, que ya la tenía yo aquí en esta parte de comparación. Fíjense bien. ¿No te da vergüenza andar con esa tu mujer que parece mujer envuelta? Repito, ¿no te da vergüenza andar con esa tu mujer que parece mujer envuelta? Siguiente. Siguiente concepto de palabras que digo. Marie. ¿A cómo son los aguacates, vos, Marie? Siguiente. ¿Por qué no me haces caso? Pareces indio. Y la última es, me das una docena de huevos chino. Muy bien. ¿Quién quiere participar de la impresión de estas Licenciada, palabras? ¿puedo intervenir, perdón? Sí, claro. Fíjese que no solamente en el tema indígena, mi esposa es una mulata de 1,80 m. El papá es francés, la mamá es jamaiquina y vinieron a vivir acá a Puerto Barrio. Pues ahí nace mi esposa. Ajá. Pero mi misma familia me ha criticado porque estoy con una negra, me dicen. Igual mis hijos son, no es porque yo hable de ellos, pero son preciosos, de verdad, son colochos, son trigueños. Pero sí, no solamente con los indígenas, sí, yo he tenido problemas con mi propia familia por eso. Fíjense bien en esa otra parte que acaba de decir Ranferi, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, ¿alguien más que quiera participar? A ver, Mónica, Denise, buenas noches. Sí, Diana. Siento que en la última oración que usted dijo de me das una docena de huevos chino, también se tiende a confundir con los chapinismos, ¿verdad? Porque siento que es una expresión no de discriminación, porque yo conozco personas que tienen tienda y no necesariamente son indígenas. Y pues sí he escuchado que les hablan de Pero ¿por qué cree usted ¿verdad? que le dicen chino a veces a las personas, y son los hombres que atienden, ¿verdad? Que les dicen así? ¿Por qué cree usted?
Como le digo, son a veces frases como chapinismo, ¿verdad? Que se utilizan. Sí, pero muchas frases chapinas pueden ser discriminatorias, o sea, no las tenemos que andar copiando, pero ¿qué piensa usted? ¿Por qué se le dice así a esta persona? Lejos de que sea común que en nuestro país se le diga así, ¿por qué cree usted? Pues porque sí, las personas indígenas tienden a tener rasgos en los ojos, ¿verdad? Diferentes a un ladín. Así es. Entonces, ¿cómo se les dice a los de las tiendas? Porque tienen rasgos indígenas chinos. Y de chinos no es porque sean de Japón o sean de cualquiera de estos países, ¿verdad? Sino que se les dice así porque se les consideran indígenas. ¿Alguien más con alguna otra frase? Yo, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. A la frase en la que usted dijo de a cómo están los aguacates, vos, María, yo considero de que es un poquito de peyorativo mencionarle o asumir de que todos o todas las personas indígenas tienen nombre Juan, Pedro o María. Cada persona tiene un nombre distinto. Puede que la casualidad sí se llame María, pero considero que es un gran error asumir de que por ser indígena se va a llamar María, Juan o Pedro, dependiendo ya sea si es hombre o mujer. Entonces ahí es donde considero yo que es el error. Así es. Fíjense que ahorita con lo que decía, ¿cuál es su nombre? Perdone. Yo me llamo David. A ver, lo que decía David, fíjense que a veces hay expresiones también de que, por ejemplo, está hablando alguien y no pronuncia bien una palabra y le dicen, ya se te salió lo indio. Es otra expresión que se dice comúnmente. Entonces, esto de María, tal y como lo dice David, a todas las mujeres que son indígenas se les dice María, y María es un nombre propio, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos ya como a relacionar ciertas cuestiones con esta parte de lo que va a ir relacionado con los pueblos indígenas. Pero ahorita va a ver por qué estamos haciendo estos ejercicios. Una última intervención con alguna otra de las alocuciones. ¿Alguien más que quiera participar? Ya. Perdón, dale tú. Bueno, quería contar algo. Normalmente mi familia es de Cobán. Nosotros, bueno, mi abuelito es descendiente de alemanes, pero él a veces tiende a decir, ay, pareces quiche. Entonces, yo una vez le pregunté que para él qué significaba quiche, y él dijo que era indio canche, porque tienden a haber muchos en Cobán, mucha mezcla entre alemanes e indígenas, ¿verdad? Entonces, yo siento que pues también es como discriminación, porque al final termina siendo un insulto, ¿va? Bueno, pues tal vez no un insulto para la persona a la que se lo dicen, sino que recordemos que aquí a quienes se les está prácticamente no respetando su dignidad es a los pueblos indígenas, porque ellos merecen un respeto. O sea, aquí tenemos que estar claros, no son clase aparte, son seres humanos. Entonces, ¿por qué los estamos diferenciando con modismos o con chapinismos, como decía anteriormente la compañera de ustedes? Entonces, no, aquí lo que tenemos que tener claro es que no hay por qué estar haciendo diferencias o diciendo a una persona así como comparándola, como que fuera una ofensa decirle, mira, te llamas María, pero ya comparándolo en menosprecio de una persona que pertenece a un pueblo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿por qué hicimos estos ejercicios? Porque vamos a ver, y esto pues se va todavía a complementar más cuando ustedes lean Su Patria del Criollo y ya entremos al análisis de cada uno de los derechos colectivos protegidos para los pueblos indígenas. Entonces vamos a ver hoy parte del por qué se origina la discriminación. ¿Y cómo lo vamos a ver? Hoy lo vamos a ver en términos generales. Vamos a comprender primero lo que es discriminación. Vamos a hacer algunos ejercicios también en clase en donde vamos a poder determinar ¿hay discriminación o no? ¿Y por qué? Y luego ya vamos a irnos adentrando a lo que es la discriminación específica por etnia. Y luego ya vamos a entrar a analizar lo que es el racismo.
Pero aquí hay que partir en el marco de este ejercicio que hicimos, que muchas veces las personas nos dejamos llevar por prejuicios sociales. La palabra pre es un juicio previo, es un juicio que yo hago, un juicio de valor. Muchas veces no lo constato, sino yo lo doy como valedero porque lo escucho y ya lo veo normal. ¿Sí? Y muchas veces de estos prejuicios van a estar también plasmados por estereotipos muchas veces sexistas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, aquí está enraizado una forma de sexismo que parte del patriarcado, del machismo, y en el caso de las mujeres indígenas todavía está más enraizado. Ya ustedes se dieron cuenta que la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas está prohibiendo esta forma de discriminación, y más adelante se van a dar cuenta cómo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo también prohíbe cualquier forma de discriminación hacia las mujeres y que no puedan gozar en igualdad de condiciones con sus derechos humanos. Entonces, los prejuicios son el punto de partida para la discriminación, porque emitimos opiniones o tomamos actitudes que tienen un grupo de personas respecto de otro. Y entonces ya hasta la misma persona viene a reiterar estas opiniones. Tenemos ideas preconcebidas, y estas ideas preconcebidas que tenemos de la otra persona, como por ejemplo la idea preconcebida de que un indígena es sucio, que es ignorante. Y aquí hagamos un paréntesis, las indígenas, las mujeres, será culpa de ese rol equívoco que les ha impuesto la sociedad. Obviamente, si una niña no estudia, el día de mañana no va a poder ella desenvolverse en la sociedad, porque al decir ignorante, que quizás es un poco la palabra discriminatoria, podemos decir ignora ciertas cosas que se van adquiriendo a través de ese derecho a la educación, y no se va a poder desarrollar más adelante como una persona y desarrollar ese su derecho integral a la persona humana. Entonces, muchas veces nosotros hacemos juicios previos basados en rumores. Y esos juicios previos basados en rumores lo que hacen es que reafirman aún más el problema de la discriminación y violencia. En el caso de las mujeres jóvenes, estos prejuicios todavía van más enraizados, porque a las mujeres se les considera seres inferiores, no capaces de desarrollar sus derechos humanos. Y esto entonces viene ya a discriminarlas. ¿Y por qué estoy tocando mujeres aquí? Porque vamos a ver la discriminación en su magnitud, entendiéndola en la diversa magnitud que tiene. Y también cuando veamos la discriminación étnica, vamos a ver por qué muchas mujeres se dice que sufren una triple discriminación. Por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. ¿Y por qué pobres? Pues porque la misma sociedad, por medio de ese rol equívoco, les ha impuesto no estudiar. Entonces, imagínense, el día de mañana nuestra sociedad todavía va a ser más pobre, porque realmente no estamos avanzando en el tema de ese desarrollo pleno al ejercicio de los derechos humanos. En el caso de las mujeres, la raíz de la discriminación parte de lo que es el machismo, esa idea preconcebida del deber ser equívoco hacia las mujeres. Hay diversas formas como se ejecuta el machismo, pero hay uno muy poderoso, jóvenes, una forma muy poderosa, es la base, que se llama androcentrismo. Androcentrismo, es decir,
se considera al hombre como centro del universo y en la ejecución de los derechos humanos muchas veces se le considera como centro. Entonces, al considerarse como centro del universo en la plenitud de los derechos humanos, solo lo que favorece a los hombres, se deja por lado a las mujeres y muchas veces pueden ocurrir, como lo vamos a ver en clase, ciertas formas o clases de discriminación. Voy a poner un ejemplo para que entendamos esta parte del androcentrismo. Si la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece en el cuarto que todos los seres humanos son libres, iguales en dignidad y derechos, fíjense que todavía hay normas ordinarias en nuestro país que están plasmadas de androcentrismo. Ustedes ahorita están llevando derecho laboral. En el Código de Trabajo hay un artículo que regula un trabajo muy específico que es el trabajo agrícola y ganadero, que lo vamos a tocar más adelante porque lo vamos a poner como ejemplo en este tema de discriminación. Este artículo 139 es un artículo androcéntrico. ¿Por qué? Porque regula el trabajo agrícola y ganadero, pero únicamente lo está regulando en el marco de ciertos derechos en favor del hombre y lo pone como jefe de familia. Fíjense bien, cuando hay muchas familias que están siendo encabezadas por mujeres y que son jefas de familia. Entonces, este artículo es un artículo androcéntrico que no está dando este reconocimiento pleno a las necesidades también de las mujeres que muchas veces trabajan en el campo y que ejecutan una triple labor en el campo, porque fíjense que las mujeres se levantan a limpiar los corrales, a poner el maíz, llevan el maíz a los molinos, ¿sí? Porque ahora ya existen en algunas comunidades molinos, otras pues muelen el maíz en la piedra, llevan, esté lloviendo o no esté lloviendo, la comida, largas horas de camino, esté lloviendo o no, la comida al compañero que tienen de hogar, etcétera. Entonces, este artículo es un artículo androcéntrico y lo que puede traer como consecuencia el androcentrismo es que en el ejercicio de los derechos humanos exista discriminación. El androcentrismo tiene dos variables. Una es la misoginia y la otra es llamada ginopia. La misoginia es una palabra que ya está en nuestro país como una forma que está inmersa en la violencia hacia las mujeres, que consiste en el odio que se pueda tener por una mujer por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, decirle a una mujer inútil, no servís para nada, bruta, tonta, o muchas veces que se golpea a las mujeres y esa brutalidad con la que se les golpea, eso es misoginia, porque se les considera inferior, ¿sí? Y la ginopia es el no reconocer, en el caso de las mujeres, sus aptitudes para ejercer sus derechos humanos. Por ejemplo, cuando se considera que una mujer no puede ejercer un cargo, no puede participar en elecciones de cualquier naturaleza, porque es mujer, porque se le considera no óptima, no va a poder ella desarrollar ese cargo. Inclusive un ejemplo muy común es en el caso de cuando en un auto alguien se atraviesa y se oye ese comentario, de plano es una mujer la que va manejando. Ese comentario se oye mucho. Eso es una forma de ginopia, desvalorizar las aptitudes de las mujeres. Y no digamos en el área rural, jóvenes, eso está todavía más enraizado. La discriminación, entonces, tiene raíces desde la época de la conquista, desde la época de la colonia, precisamente por considerar superior a una persona hacia otra y no valorar sus derechos humanos. En nuestro medio ahorita todavía podemos decir que existe discriminación. En términos generales, estamos hablando ahorita. Entonces, la discriminación, ¿qué es, jóvenes? Ya dije que es una violación a los derechos humanos, es una forma de violencia, pero en Guatemala ya es un delito.
Este delito, ¿en dónde está tipificado? Está tipificado en el artículo 202 bis del Código Penal. Quiero que para la próxima clase, el día miércoles, como ustedes llevan derecho penal, podamos tener a la mano el Código Penal para que podamos leer en forma pausada el artículo 202 bis y lo podamos explicar. Entonces, la discriminación ya es un delito. Y la discriminación siempre va a tener como objetivo vulnerar un derecho protegido. Si no existe esta vulneración a un derecho protegido, jóvenes, no hay discriminación. Si se ha vulnerado un derecho de los que tanto la Constitución política como los acuerdos internacionales estamos viendo se vulnera, hay discriminación. Pero también hay que analizar si puede ser que algunas de los motivos que no se encuentran regulados, porque este principio general de no discriminación lo deja abierto, dice, y cualquier otra condición. Entonces, y cualquier otra condición, ahí se está vulnerando un derecho humano, hay discriminación. Entonces, es un delito. Este delito muchas veces podemos ejecutarlo por palabras. Por gestos a los derechos humanos de la persona que los sufre y va a traer como consecuencia una violación a la integridad, quizás muchas veces económica, porque si se vulnera el derecho al trabajo, vemos vulnerar la integridad económica de las personas, pero también su integridad psicológica. O sea, la discriminación trae consecuencias. No solo es el hecho de la discriminé, no, puede traer consecuencias todavía mayores. En el acto de discriminación, siempre, jóvenes, interviene nuestro lenguaje, siempre. Y tiene 4 verbos rectores. ¿Cuáles son? Distinción, exclusión, restricción y preferencia. Repito, distinción, exclusión, restricción y preferencia. ¿En qué voy a hacer yo una distinción? Si yo vengo y digo, bueno, esta señora no puede entrar a mi empresa porque es una mujer indígena. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una distinción de una persona por ser indígena. Le estoy restringiendo un derecho al trabajo, la estoy excluyendo del goce a ese derecho y estoy dando una preferencia de una persona quizás que no tiene la capacidad para aspirar a ese puesto, estoy prefiriéndola porque la otra era indígena. Entonces, en el delito de discriminación concurren estos verbos rectores. En la próxima clase vamos a aprender las clases de discriminación. En el programa, ustedes tienen las raíces de discriminación y dice tipos de discriminación, pero vamos a ver los motivos por los cuales una persona puede ser discriminada y vamos a ver las clases o formas como a una persona se le discrimina. En el principio general de no discriminación que hemos estado viendo en clase y que el día de hoy reiteramos, jóvenes, ustedes se dan cuenta que solo aparece, se prohíbe hacer cualquier forma de distinción. Ahí no ven ustedes restricción, exclusión y preferencia. ¿Por qué? Porque si yo hago una distinción, que es aquí lo medular, obviamente voy a restringir, voy a excluir y he hecho una preferencia por alguna de las diversas formas que tiene el principio
En el principio general de no discriminación, ustedes no van a encontrar ahí que diga una parte muy ahí plasmada que pueda decir distinción, exclusión, restricción o preferencia, porque si yo hago distinción de una persona por algo, la estoy excluyendo, estoy restringiendo y estoy operando la preferencia por cualquiera de esos motivos que vamos a reiterar en la próxima clase. Ahora bien, la discriminación, jóvenes, dijimos que opera por medio del lenguaje. Muchas veces yo puedo discriminar incluso a una persona por una mirada cuando hago ciertas expresiones, pero lo que más opera en la discriminación es el lenguaje. El lenguaje, recordemos que es el acto de hablar, el acto del habla de una persona, emisión de enunciados en forma oral. Puede hacer que también yo ese lenguaje lo exprese en forma escrita para llevar a cabo un determinado fin comunicativo. Por ejemplo, yo ahorita estoy ejerciendo mi lenguaje, estoy emitiendo enunciados hacia ustedes. ¿Y cuál es mi fin comunicativo? Dar la clase de pueblos indígenas, trasladarles los puntos que hoy nos tocaban según el programa, y entonces en ustedes ese conocimiento. Yo puedo ejercer mi clase y la ejerzo por medio de actos. Y en el lenguaje se ejercen 3 actos de lenguaje. Y estos jóvenes no están en el Código Penal, no están en el principio general de discriminación, pero los ejercemos. Y dependiendo cómo los ejerzamos, puede ser que vulneremos derechos humanos y podamos dar lugar a una discriminación. ¿Cuáles son estos 3 actos de lenguaje? El primero es el acto locutivo. El acto locutivo está constituido por lo que se dice, secuencia de sonidos que se refieren a algo. Yo ahorita estoy ejerciendo mi acto locutivo, que es lo que estoy hablando, estoy diciéndoles a ustedes la clase, como lo digo. Pero este acto locutivo lo puedo convertir en algo negativo, porque va de la mano con otro acto que es el ilocutivo, que es la forma como yo digo las cosas. Sí, o sea, ahorita estoy ejerciendo acto locutivo y estoy también trasladando el ilocutivo por la forma como estoy trasladando esta clase. Van de la mano los 2 actos. Y este acto ilocutivo siempre va a tener una finalidad de lo que yo quiero transmitir. Y aquí pues va a ser la forma como yo lo estoy diciendo. Puede ser que en algún momento yo ejerza acto locutivo y ilocutivo, pero vengo yo y si ando con gritos, estoy ejerciendo mi acto locutivo con violencia. Por eso van de la mano. Y hay un tercer acto que es el perlocutivo, que es la consecuencia de lo que yo dije. O sea, el efecto causado. Lo que yo causé con lo que yo dije. Entonces, muchas veces puedo yo decir algo, pero yo tengo una intención. Y si esa intención es dañar a una persona, ofenderle su dignidad, entonces ahí, jóvenes, estos 3 actos del lenguaje los estoy utilizando para poder, ya sea causar un acto de discriminación o vulnerar a una persona en el marco de su dignidad. Estos actos siempre van a estar presentes en un acto discriminatorio, en un hecho donde yo pueda estar vulnerando a una persona, ¿verdad?
por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígena. Entonces yo vengo y menosprecio esta parte de mi lenguaje y mi intención, pues yo pienso en la intención y en un momento determinado yo puedo estar vulnerando un derecho tutelado. Y en el caso de los pueblos indígenas, vamos a ver cómo muchas veces con estos 3 actos podemos discriminar. Vamos en este momento a pasar, si tienen alguna duda o pregunta con lo que acabamos de ver, jóvenes. Todo está claro. Rick, solo si me pudiese nuevamente repetir el acto locutivo. Locutivo es lo que yo hablo, es lo que se dice. Es la secuencia de sonidos. Y ahorita estoy ejerciendo mi acto locutivo, pero este va de la mano con el ilocutivo, que es la intención que se tiene con ejercer el acto locutivo. Y muchas veces estos yo puedo, con estos 2 actos, vulnerar. Y el perlocutivo es la consecuencia de lo que yo he dicho. Por ejemplo, si yo a una persona, voy a poner el ejemplo, yo le digo, mire, indio ignorante, ¿qué estoy ejerciendo ahí? ¿Cuál es mi acto locutivo? Indio ignorante. ¿Y locutivo? ¿Cuál fue mi intención? Discriminar. Ofender a la persona. Ofender. Ahí estoy menospreciando a la persona, estoy violentando la dignidad de esta persona. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que es el perlocutivo. Recuerden, esta persona nunca va a olvidar lo que yo le dije. Máxime, si yo lo hago en una situación pública, esta persona nunca lo va a olvidar. Y si yo lo estoy haciendo en una sala, aunque sea virtual, jóvenes, o en una conferencia, esta persona lo más seguro es que ya no llegue a clases. Este es el efecto de estos 3 actos si yo no sé manejar estos 3 actos de lenguaje. Casos reales en donde ustedes van a poderme también ahí, por eso esto, si no les volver a manejar cuando estemos analizando algunos casos, ¿verdad? Para que les queden más claros. ¿Alguien más? Disculpe, solo para que me quede claro lo que decía de la ginopia. Por ejemplo, en mi trabajo únicamente contratan hombres porque es un trabajo de campo, ¿verdad? Y únicamente contratan mujeres para temas de oficina. No sé si eso es un ejemplo de ginopia. O sea, y me han dicho que no contratan a las mujeres, ¿verdad? Porque uno en la calle está propenso a que la asalten, pues corre más peligro. Y una mujer es como que más propensa a que le suceda algo. ¿Eso es un ejemplo de ginopia? No, al contrario. Su empresa está ejerciendo una acción afirmativa muy puntual en favor de las mujeres. Lo que dicen, mire, lo que pasa es que muchas veces aquí no hay ni siquiera discriminación, porque puede ser de que si el trabajo, por decirle algo, es de subirse a un árbol, una mujer por su misma constitución física, no es porque sea débil o incapaz, no, puede ser que muchas veces no lo pueda realizar o peor si está embarazada, cualquier otra situación. Entonces, aquí no se está ejerciendo la ginopia. Aquí creo que su empresa está practicando una buena política en el marco de estos derechos humanos hacia las mujeres. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más? A ver, Salomé Salazar levantó la mano. Disculpe, licenciada, no, creo que por error la levanté. Muy bien, Mónica Rodríguez levantó la mano. Alexander Rodríguez tampoco. No, licenciada, fue anterior a una clase. Va. Licenciada, disculpe. Dígame. Así como cuando usted estaba mencionando los verbos rectores que están en el artículo del Código Penal, así el caso que hubo, que se hizo bastante viral en redes sociales, que
en un centro comercial de aquí de la ciudad capital no estaban dejando vacunarse a las señoras que iban vestidas con su traje, ¿verdad? Entonces ahí sería distinción o exclusión. Todo porque, sí, porque mira, ahí sí, bueno, ¿qué derecho podemos ver ahí que se vulneró? Bueno, primero que nada, el derecho a la salud. Privarle a una persona a su derecho a la libertad de irse a vacunar. Entonces ahí, ¿por qué hubo distinción? Porque las mujeres usaban traje y eran indígenas, hubo una distinción, ¿sí? Hubo una restricción, ¿por qué? Se les restringió su acceso a una vacuna. Una exclusión, ¿por qué? Se les excluyó de ese derecho tutelar a una vacuna para protegerlas de una enfermedad. Y hubo una preferencia, ¿por qué? Se prefirió a la gente no indígena y a la gente indígena no se le vacunó. ¿Por qué? Por esa preferencia y esos prejuicios sociales. Ahí no era porque protegerlas de ciertas situaciones, sino porque recuérdense que la vacuna es un derecho universal y el derecho a la salud es un derecho universal. Entonces aquí sí hubo discriminación y se dieron los 4 verbos rectores. O sea, la distinción es cuando usted hace, bueno, yo distingo que esta persona no debe gozar de este derecho porque es indígena, porque es mujer, porque, hay que decirle, su piel es morena, o sea, y hago esa distinción. Pero si esa distinción viene y trae como por objeto restringir un derecho tutelado, excluir del goce de ese derecho y hago una preferencia de esa persona por otra, teniendo el mismo derecho, ahí hay discriminación. De todas formas, vamos a hacer varios análisis porque he de decirle que no todo puede ser discriminación. A veces podemos pensar, bueno, es que aquí discriminaron, pero hay veces que no, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del compañero que acaba de preguntar si ahí las mujeres había ginopia. No, ahí no hay ginopia, no hay discriminación, porque ahí no les están diciendo a ellas no vaya al campo por ser indígena, sino al contrario, se les está dando un derecho tutelar de trabajar en una oficina, ¿verdad? Previo a lo que decía el compañero, para no exponerlas a riesgos innecesarios en los trabajos que quizás son peligrosos. ¿Algo más? Dicta, una consulta. Discriminación podría ser como, por ejemplo, lo que dijo el compañero anteriormente, pero en el caso de que no contraten mujeres porque en cualquier momento pueden quedar embarazadas. Correcto. Entonces, correcto. Ahí Y sí eso hay lo vamos. Correcto. Ahí sí hay, pero este tema lo vamos a analizar más profundamente la otra semana. O sea, no se preocupen si ahorita todavía no está muy claro lo que es o no es discriminación, porque apenas estamos empezando. Y la otra semana vamos a ver las clases y los motivos por los cuales podemos discriminar y vamos a poner algunos ejemplos para que ya se nos vaya poniendo claro el panorama de lo que sí es y lo que no es. Gracias, licenciada. No tenga pena. Está bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar, nuestra clase aquí son cabalmente las 20:30. Les deseo un feliz fin de semana. Recordarles que su normativa sí la tienen que tener en clase y su código penal para que podamos la próxima clase. Que tengan un feliz descanso y feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lic.